Buenos días a todos. Es un honor poder hablar en este simposio sobre cultura de paz y diálogo de civilizaciones para analizar la intricada y a menudo contradictoria política exterior de Italia hacia Argelia durante la guerra civil de los años 90. En este periodo, marcado por la disolución del régimen monopartidista argelino, el subsiguiente conflicto civil forzó a Italia a confrontar la tensión inherente entre sus ideales diplomáticos de diálogo y su imperativo nacional de seguridad energética. La tesis central es que la política italiana, aunque activamente involucrada en la búsqueda de la paz y en el diálogo, incluso a través de iniciativas audaces que las distinguieron de sus socios europeos, fue en última instancia dominada por la real política económica. Italia priorizó la estabilidad de su socio comercial para asegurar el flujo de hidrocarburos, configurando una estrategia de pacificación definida por la diplomacia del gas. El resultado fue una paz incompleta, éxito comercial y estabilidad energética para Italia a costa de una reforma democrática incierta para Argelia. En realidad, Italia, con su ambición de establecerse como centro estratégico y un punto de conexión entre el norte y el sur del Mediterráneo, buscó activamente cimentar la estabilidad regional. Esta aspiración se basó históricamente en la visión empresarial de Enrico Mattei, ya que desde el periodo postcolonial habían establecido fuertes lazos económicos las dos naciones. A nivel político, el ministro de Asuntos Exteriores de la época, Gianni De Michelis, impulsó vigorosamente marcos multilaterales para la paz y la cooperación. Promovió, por ejemplo, la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación del Mediterráneo y el Grupo 5+5, que incluía a los países del Magreb, con el objetivo explícito de revitalizar el diálogo euroárabe e impulsar una mayor colaboración interregional. Esta estrategia buscaba integrar el bilateralismo con el multilateralismo para alinear los intereses nacionales italianos. De Michelis conceptualizó esta integración como un nuevo modelo de relaciones internacionales, donde la unificación no sería impuesta desde una perspectiva de arriba hacia abajo por las potencias, diríamos así, sino que surgiría de los esfuerzos de abajo hacia arriba de los estados individuales, transformándolos en agentes de paz. Este ideal de integración y diálogo se puso a prueba cuando a finales de los años 80 la crisis argelina estalló, impulsada por el descontento popular ante la miseria económica, y esto fue conocido como el motín del Cuscús de 1988. A pesar de que la agencia italiana SACE ya mantenía una exposición a riesgo de aproximadamente 4.500 millones de liras para Argelia, superando a cualquier otra nación, Italia continuó viendo a Argelia como un socio comercial válido. La inversión en el proyecto de una cuarta línea de gasducto transmediterráneo, el Transmed, demostró que el imperativo de la seguridad energética era el motor principal, buscando establecer un cordón umbilical de energía que uniera el norte de África con el norte de Europa a través de esta estructura. Pero la victoria del Frente Islámico de Salvación en las elecciones de 1990 y 91 obligó a Italia a tomar una postura más definida. A diferencia de la posición de línea dura que prevalecería en Francia, la política italiana inicial abogó por la cautela y la no condena a priori de una fuerza popular. El ex embajador Antonio Badini abogó por esta cautela, prediciendo que la represión militar no haría más que desencadenar una espiral de violencia y fortalecería la simpatía popular por el movimiento. Entonces Italia, en sintonía con la posición de los Estados Unidos, abogó por el diálogo con los actores políticos no extremistas. Roma reafirmó su confianza en el gobierno de transición, hipotetizando que las fuerzas progresistas emergentes en el FLN, el Partido Tradicional de Liberación Nacional en Argelia,
podrían desafiar a los demagogos del FIS y restablecer el equilibrio político sin necesidad de medidas represivas. Cuando pero el ejército anuló los resultados electorales de 1991, en enero de 1992, forzando la renuncia del presidente Benjedid y sumiendo al país en una guerra civil, Italia optó por la pasividad en el ámbito político, priorizando la seguridad del Estado socio sobre la estabilidad regional, dado el riesgo de la dependencia de los islamistas para el comercio de energía. No obstante, el debate sobre el camino hacia la paz persistía. Era preferible la democracia aritmética, o sea, el resultado de las urnas, o la democracia sustantiva, o sea, evitar que un partido autoritario tomara el poder. En este contexto, Italia y sus empresas mantuvieron sus presencias, con préstamos crediticios sumiendo a 8.000 millones de liras, respaldados por el propio gas. Una medida que Italia justificó como el camino esencial que Europa debía seguir con los países del Magreb. La manifestación más radical del deseo italiano de fomentar la paz fue su apoyo a la diplomacia paralela de la comunidad de Sant'Egidio. En noviembre de 1994 y en enero de 1995, la comunidad de Sant'Egidio, reconocida por su mediación en Mozambique, convocó unos coloquios sobre Argelia en Roma. Este foro reunió a líderes de diversas facciones argelinas, incluyendo el FIS, con el objetivo de lograr una reconciliación. El consenso se articuló en una plataforma unificada que exigía una solución política y equitativa basada en la democracia, en la transferencia pacífica del poder, en el respeto por los derechos humanos y el rechazo de la violencia. El gobierno italiano, a través del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Martino, ofreció apoyo logístico crucial, facilitando, por ejemplo, la entrada de figuras como Anwar Adam, jefe de la delegación parlamentaria del FIS en el extranjero, a pesar de las órdenes de arresto argelinas. Martino afirmó, además, que el gobierno argelino carecía de legitimidad tras anular las elecciones. Esta democracia paralela fue considerada por algunos observadores, como Ahmed Ben Bella, uno de los primeros presidentes de Argelia, como una política de mediación más inteligente que la francesa. Sin embargo, el gobierno argelino reaccionó con una condena inmediata y enérgica, viéndolo como una interferencia inaceptable. La tensión se volvió crítica en julio de 1994, tras el brutal asesinato de 7 marineros italianos a bordo del buque Lucina en un puerto argelino. Un ataque probablemente perpetrado por el grupo islámico armado. Este evento reforzó la posición del régimen, que acusó a los diálogos internacionales de legitimar el terrorismo. El dilema de Italia se resolvió a favor de la necesidad económica, con el 30% de las importaciones de gas de Italia procedentes de Argelia, la amenaza constante de interrupción del suministro, el llamado fantasma de que se cerrara el grifo, ejerció un poder de veto sobre las iniciativas políticas. La rendición diplomática se formalizó en 1998. Durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores, entonces Lamberto Dini, a Argel, cuyo propósito era reparar las relaciones deterioradas. Italia sacrificó públicamente el enfoque de Sant'Egidio para apaciguar el régimen y garantizar la continuidad de los acuerdos energéticos. Dini declaró que no existía absolutamente ninguna base para la diplomacia paralela. Entonces, este movimiento estratégico consolidó la posición de Italia como socio económico clave. El estudio de la política italiana hacia Argelia en la guerra civil revela que si bien la Realpolitik aseguró los intereses nacionales, dejó sin resolver las debilidades estructurales subyacentes de Argelia.
Por ejemplo, el apoyo económico italiano, aunque crucial para la estabilidad macroeconómica argelina, corría el riesgo de entrar en una espiral de corrupción que ne beneficiaba a una oligarquía, sin beneficiar a la mayoría de la población, manteniendo así intacto el combustible original del extremismo. La estabilidad que Italia buscaba se limitaba a continuidad del flujo energético, independientemente de quién gobernara. A pesar de su ambición de liderazgo, además, Italia se encontró a menudo constreñida por las divisiones europeas. Aunque Italia apoyó firmemente iniciativas regionales y el diálogo euro-mediterráneo, la Conferencia de Barcelona en 1995 y después la Asociación Euro-Mediterránea, todos estos proyectos priorizaron la seguridad, control de migración y terrorismo y los intereses económicos europeos, relegando la transformación política y social a un papel secundario. Con las elecciones del presidente Bouteflika en 1999, Argelia utilizó estratégicamente a Italia como un contrapeso a la influencia de Francia, eligiendo Roma para sus primeras visitas oficiales. Italia capitalizó este momento, superando a Francia como el principal socio comercial a principios de la década de los 2000. Sin embargo, la política italiana de estabilidad primero toleró un sistema político en Argelia que siguió caracterizándose por la fragilidad democrática y la persistente desigualdad socioeconómica. Como conclusiones, podemos decir que la respuesta italiana a la guerra civil en Argelia fue un ejercicio de diplomacia calculada que logró el objetivo fundamental de la seguridad energética nacional. La diplomacia del gas se impuso a la diplomacia paralela, demostrando que los intereses comerciales poseían un poder de veto sobre las iniciativas políticas. Italia logró una paz transaccional y económica, asegurando un suministro energético y su posición comercial. Sin embargo, al renunciar a presionar por una transformación política profunda y al concentrarse en la estabilización del régimen en el poder, la política italiana dejó el camino hacia una genuina cultura de paz en Argelia, arraigada en la democracia, la justicia social, la gobernanza equitativa. Entonces, ese camino se quedó incierto e incompleto. En la balanza de la historia, Italia ganó contratos y seguridad, pero se abstuvo de luchar por la raíz de la paz, o sea, el desmantelamiento de las fragilidades estructurales que continúan caracterizando la gobernanza en muchos países. Muchas gracias.